tal vez contarte, Diego, un poquito para todos. Bueno, este espacio va creciendo, y va creciendo con el aporte de cada uno, ¿no? Con el empeño, el esfuerzo. Y una cosa linda porque nos va generando lindas satisfacciones, va generando espíritu crítico, vamos aprendiendo, vamos escuchándonos, y vamos ejercitando una cosa que nos hace falta en Argentina mucho, y se ve que en Chile también, esto del diálogo, pero un diálogo profundo y con fundamentos. Bueno, Ñahui pretende ser este espacio de diálogo con fundamentos. Es un diálogo de varios temas, interreligioso, transdisciplinar, y en esta onda, bueno, cada vez invitamos a alguien que nos pueda enriquecer. Esta vez nos toca, bueno, Diego, el profe Diego Fonti. Tenemos a Enrique a presentar en sociedad quién es Diego. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Diego. Hola. Bueno, los presento a Diego, a la comunidad ñahue. Diego Fonti es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Córdoba. Está doctorado en Filosofía también en la en una universidad en Freiburgo. En este momento no es posible usar su nombre. Es profesor titular de Antropología, profesor titular de Ética en la Universidad de Córdoba. Es investigador de CONICET, ¿sí? Y en los temas de investigación han establecido distintas variables alrededor de la ética. Por ejemplo, en el 2015 tiene un texto que habla acerca de una alteración violenta sobre la ética y filosofía en la religión, responsabilidad ante la mercantilización de la muerte, la unidad de la palabra y la persona, aproximaciones a la relación educativa desde Emmanuel Levinas. Bueno, estos son algunos escritos que ha realizado Diego Fonti, y con respecto a sus funciones en el ámbito de la academia, podemos decir que ha sido vicerrector de la Universidad Católica de Córdoba. Muchísimas gracias, Diego, por venir a acompañar y dialogar con nosotros. Bueno, primero, el agradecido soy yo por la invitación. Y como yo decía antes, lamentablemente son muy pocos los espacios, me parece, donde no solo este tipo de diálogo, sino este tipo de perspectiva se vuelve posible. Yo contaba una experiencia que tuvimos en algún momento en la Católica de Córdoba con una maestría que la organizó, que la creó, que la motorizó Gustavo Ortiz, un gran filósofo que lamentablemente murió hace algunos años ahora. Y la preocupación era eso, ¿qué hacemos con las tradiciones o la tradición con una posición creyente, digamos, frente a la modernidad? ¿Qué hace con la modernidad esa tradición? Y viceversa también, ¿no? ¿Qué hacen las instituciones modernas con la tradición religiosa, con sus cargas, con sus contenidos, ¿no? con su historia, sus instituciones? Hay un jurista alemán, que creo que estuvo en la Suprema Corte, de apellido Bockenforde, que Habermas lo cita varias veces, que dice esto, en la década del 60 o 70 lo decía, dice: el problema con el Estado moderno es que tiene un montón de instituciones cuya base semántica histórica, cuya carga de contenidos históricos ya no puede garantizar. Porque pertenecen a un contexto de época y de creencias que ya no es universalizable, que ya no es un lugar común entre la gente. Sin embargo, el Estado moderno, de alguna manera, es deudor de esas instituciones. O sea, necesita el tipo de compromiso
y el tipo de sentidos que aquellas tradiciones le heredaron, pero esas tradiciones no tienen más la vigencia o el tipo de, no ejercen más el tipo de compromiso con los sujetos que, digamos, que tienen, que tuvieron en otra época, que tuvieron en otra época. Y me parece que esa es una cosa interesante para conversar. Cuando Claudio me comenta, invita y demás, a mí se me ocurrieron, bueno, primero un par de opciones para conversar con ustedes, para proponerles discutir, y después, simplemente debido hasta por una cuestión de practicidad, le propuse y estuvo de acuerdo que yo presente brevemente un librito que saqué hace ya como 2 años, cuando fue la primera de las 2 discusiones sobre el aborto, los dos momentos en que hubo un intento de legalización del aborto. La primera discusión, en el 2018, a mí me impactó bastante. Me impactó bastante. ¿Por qué me impactó bastante? Por varios motivos. Me impactó porque yo considero que el nivel de los argumentos en aquella primera instancia era en general bastante pobre, bastante pobre. Segundo, que parecía un diálogo de locos, porque era como que dialogábamos pero en diferentes registros, y nunca se podía dar una especie de encuentro. Y en tercer lugar también porque había como una suerte de imposición subjetiva. Cuando digo subjetivo, digo a partir de las creencias, de los supuestos, de las cosmovisiones de cada persona, respecto de otro, pero para fundar una norma pública. No sé si se entiende esto que para mí era el problema. O sea, de alguna manera me gustaría que se vea donde yo encuentro como un hilo conductor, es decir, veo un punto de partida donde las instituciones no tienen lo que Hegel llamaba la eticidad, o sea, esa especie de marco cultural, valorativo, político, religioso, compartido transversalmente por parte de los ciudadanos. Y sin embargo hay que convivir en este contexto, hay que convivir en ese contexto. A partir de eso es que a mí me llamó mucho me preocupó mucho el tema, y pensando en que la filosofía tiene que ser un pensamiento público en el sentido de que se expone digamos, que trabaja las cuestiones públicas, pero a la vez que se expone al público para la discusión. Entonces ahí fue que a partir de diversos autores yo armé una especie de ensayo que me gustaría de ahí seleccionar 3, 4 cositas nomás, pero para usarlos como detonador con ustedes. Si a ustedes les parece, yo lo presento más o menos brevemente a las ideas y después, si quieren, las discutimos. Lo que yo quisiera hacer es como una introducción primero general al problema y después hacer una caracterización general de digamos, del contexto, después meterme en el corazón del problema, que sería la cuestión de la legitimación pública y el tipo de experiencia que le resta, que le queda a la tradición religiosa en el marco de una sociedad moderna, digamos. Y finalmente, el último puntito que yo querría es si hacemos un poquito de casuística. Antes hablábamos de los jesuitas, bueno, los jesuitas supuestamente eran expertos en casuística. Tomar 2 o 3 casos y ver si alguno de esos principios que analizamos funcionan. Entonces esos serían los 3 pasos. Entonces, pero primero dije yo, una especie de contextualización, ¿no? Hace un tiempo, uno que fue profe mío cuando hice el doctorado,
Marcus Enders, publica un libro que se llama La teología natural en el pensamiento de los griegos. La teología natural en el pensamiento de los griegos. Y él reconstruye en ese libro, un libro pequeño, muy, muy interesante, muy agradable de leer, muy, muy ágil, a diferencia de algunos textos así alemanes, bastante distinto en ese sentido. Él presenta cómo para los griegos se va progresivamente depurando conceptualmente la noción de Dios, ¿no? Entonces se le van haciendo atributos que les van quitando el antropomorfismo que lo caracterizaba. Vieron, los dioses griegos, cuando leemos los mitos, eran incestuosos, violentos, mentirosos, ladrones, eran de lo peor, digamos. Y lo que uno encuentra en la tradición filosófica es una progresiva depuración que Enders muestra del concepto de lo divino. Enders la reconstruye de Parménides a Platón. De Parménides a Platón. No sigue con Aristóteles ni con el helenismo, pero sí hasta Platón, inclusive. ¿Y por qué lo digo a eso? Porque uno podría trazar una raya que va desde ese concepto cada vez más depurado de Dios, Dios como causa, Dios como finalidad, Dios como bondad, Dios como inicio y origen del bien. Y uno podría llegar con un periplo hasta la muerte de Dios en Nietzsche. Uno podría hacer como una línea que va allí. Es una línea, yo ahora no me voy a meter demasiado, pero es una línea a los saltos, es una línea que va a los saltos. El gran salto para mí, el cimbronazo quizá más fuerte, es con, ustedes saben mejor que yo la historia, es con el vínculo durante el periodo helénico y del Imperio Romano entre el monoteísmo judeocristiano y el modelo de pensamiento griego. Pongo un ejemplo nomás para que ustedes vean lo que a mí me parece que es como una cosa tremenda y que tendríamos que pensarla. El mundo judeocristiano es un mundo deontológico. La noción que vincula al sujeto con Dios es una noción que parte de la noción del deber. Es una experiencia que parte de la noción del deber. El mundo griego es un mundo naturalista, donde la regla no aparece de un Dios legislador, por ejemplo, sino de la ley inherente al cosmos y eterna, que es teleológica, que es una finalista, y que pertenece a la inmanencia de las cosas, no a la trascendencia de un Dios legislador. Para nosotros, por supuesto que esto habla muy bien de la genialidad de los pensadores medievales que trataron de hacer malabarismo con estas dos cosas y más o menos lograron hacer cosas interesantes. Pero convengamos que son dos cosas muy complejas y muy distintas. Pongo otra porque me parece que va a tener que ver con lo que vamos a conversar ahora. El origen del poder y la legitimación del poder frente a las dos ciudades, para decirlo así, con San Agustín, ¿no? Entonces, ahí hay otra lógica, ¿no? Que en todo lo que se puede llamar Occidente y todos sus ámbitos de influencia, porque nosotros, los latinoamericanos, no somos realmente Occidente, tampoco somos Oriente, somos lo que somos, digamos, con influencias por supuesto, de Occidente, pero no estrictamente eso. De todos modos, uno ve allí que nunca en esa área de influencia existió la fusión de los poderes, ¿no? Es bastante apasionante leer, por ejemplo, qué sé yo, la historia del surgimiento del Sacro Imperio Romano Germánico, para poner algo, ¿no? Con Carlomagno en el 800. Es rarísimo lo que pasa allí,
porque el Papa aparece como un acólito de Carlomagno. Era un título que había caído en desuso hacía un montón de siglos en Occidente, pero que lo seguían usando los emperadores de Oriente. Sacro Imperio, el sagrado emperador, ¿no? Entonces retoma el problema de quién, por ejemplo, tiene la potestad de poner a los obispos. Y al mismo tiempo, ¿a quién responden los obispos? Responden a la autoridad local, digamos, política, o responden a Roma, por decir algo. Bueno, entonces, un mundo con una serie de instituciones que ya no funcionan o por lo menos ya no tienen su marco simbólico que lo sostenía. La caída de un Dios racional, trascendente, ordenador del mundo, consolador ante la muerte, ante el sufrimiento, ¿no? Omnisciente, omnipotente, pura bondad. Podemos poner a Nietzsche como el corte de eso. El corte de eso. El problema es que aparece la pregunta de si Nietzsche fue un corte o si fue, o sea, si es un causante del corte, o si no es ni más ni menos que un anunciador, que es una especie de tomógrafo Nietzsche. Un tomógrafo que muestra cómo hay toda una fisura adentro, tengo todo desgarrada la pata y qué sé yo, está todo destruida la pierna, y mirá, adentro esto no va a andar así, está todo roto. O sea, Nietzsche es el que está ubicando el síntoma, mostrando la causa, anunciando lo que viene. No es ahora el momento para discutirlo, pero sí está bueno para decirlo, que lo que Nietzsche muestra en realidad es un proceso que ya había empezado antes. Entonces ahora me gustaría, en estos 3 pasos que yo les decía, brevemente reconstruir el proceso. Brevemente. Lo primero que me gustaría decir es 2 palabras. 2 palabras. La palabra desencantamiento y la palabra separación, divorcio. ¿Cuál es el desencantamiento? Desde la edad moderna, dice Max Weber, se opera un desencantamiento del orden del mundo. Es decir, el mundo ya no se explica, el funcionamiento del mundo ya no se explica remitiéndose a patrones simbólicos de explicación, sino a la inmanencia de explicaciones intramundanas. ¿Por qué sucede esto? Porque esto funciona así. ¿Y por qué esto funciona así? Porque esto funciona así. Y hasta ahí llega la explicación. No necesita recurrir a un orden divino en su origen o a una finalidad divina. El orden es inmanente, hay un desencantamiento de los procesos de explicación del mundo. Acá hay una paradoja que no hay que perder de vista. El propio monoteísmo está al inicio de ese desencantamiento. Justamente lo que hace el monoteísmo es romper el vínculo espiritista, por decir así, con los procesos del mundo. De ahí, por ejemplo, la importancia que las tradiciones monoteístas le dan al vínculo con el conocimiento científico de cada época, digamos, de cada época. La segunda palabra que se opera con la modernidad es la gran separación o el divorcio. ¿En qué sentido? Yo dije que el proceso que caracteriza a Occidente es que hay un poder estatal y un poder religioso que mutuamente tratan de influirse, manipularse, usarse para fundamentarse a sí mismo, pero que son siempre 2. Pero que están vinculados, pero que son siempre 2. ¿No? Por ejemplo, están los estudios
ahí se me venía el nombre con apellido ruso, que dice que la persona del rey es una persona mixta geminada, que es a la vez un cuerpo humano y un cuerpo divino, un cuerpo espiritual, como el cuerpo de Cristo, el cuerpo del rey. ¿Por qué el cuerpo del rey puede hacer eso? Porque si el rey muere, muere ese sujeto, pero digamos, la institución real subsiste en otros reyes que lo seguirán y eso le da cohesión al Estado, etc. Un orden simbólico. Obviamente la metáfora que está a la base de ese orden, de la creación, del invento de ese orden, es una metáfora de base religiosa, ¿no? La persona jesuana, por ejemplo, ¿no? Que es una de las personas de la Trinidad, pero que comparte la naturaleza divina con la naturaleza humana, ¿no? Y vincula esas dos naturalezas. A partir de eso, bueno, aparece la persona real. ¿Qué sucede con la Edad Moderna? Se produce un divorcio. Se produce un divorcio. Y aparecen todas las discusiones, desde Hobbes en adelante, todas las discusiones de cómo se fundamenta el poder político sin recurrir o recurriendo cada vez menos a la fundamentación divina, a la fundamentación religiosa. Por ejemplo, la idea liberal, que el Estado es la sumatoria de todos los individuos, tiene un origen en este periodo, aunque la primera posición, que es la de Hobbes, no sea liberal, sea una posición autoritaria, diríamos. Pero tiene esa lógica de la autolegitimación. O sea, no se legitima por vía de recurrir a otro fundamento, sino por la autolegitimación. Lo mismo sucede en el plano científico, fíjense. En el plano científico sucede lo mismo. No hace falta recurrir a otro tipo de fundamento para hacer las afirmaciones en el plano científico. En todo caso serán el rigor metodológico, la viabilidad o la efectividad de los resultados, la previsibilidad que ofrecen las hipótesis, pero nada más que en la inmanencia de esa discusión. Finalmente, aparece un último detalle para esta caracterización que yo estoy tratando de hacer, que no es menor, que es el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Walter Benjamin tiene un texto donde él muestra cómo el capitalismo toma algunos de los rasgos de la religión, pero con una diferencia fundamental. La diferencia del capitalismo como religión es que es una religión sin redención. Donde vos tenés toda la carga de la culpa o de la deuda. Los que tenemos algunos años nos acordamos que antes se decía, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Y en muchos idiomas la palabra deuda y culpa se dice igual, no hay diferencia entre deuda y culpa, ¿no? ¿Cuál es la característica del capitalismo? Que es una deuda que nunca se termina de pagar, ¿no? Siempre debes más, es una deuda infinita. Digo todo esto para caracterizar lo que sería una palabra clave, que es la palabra secularización. Es una de las palabras con las que Max Weber caracteriza a la modernidad, como un proceso seculatorio. Paso al segundo punto, pero hago primero una anécdota. El año pasado, no, el anterior, en la Feria del Libro de Córdoba, presentamos este librito que les estoy comentando, y otros dos colegas presentaron dos libros. Todo el mundo está hablando del tema de Tevez, todo. Y por eso, justamente, si vos no sabés, espera que llegue el momento y lo vas a sacar.
decía, estábamos reunidos en la Feria del Libro y presentamos 3 libros al mismo tiempo. Mariana Espinosa, una investigadora de la historia de los evangélicos en Argentina, presenta su libro, un libro muy voluminoso, muy, muy bien documentado sobre el avance de los movimientos evangélicos en Argentina desde 1800 y pico hasta la actualidad. Hugo Rabia, que con el jesuita Gustavo Morelo publicaron un libro sobre nuevas religiosidades, un libro más bien sociológico, diría yo, antropológico y sociológico, un análisis cultural de cómo se dan las nuevas creencias, y yo que presento el mío. Y ellos dos presentaron primero el suyo. O sea, lo presentó Mariana, Hugo presentó el de ellos. Y cuando me tocó hablar a mí, yo dije, perdón, me recagaron el libro ustedes, el mío. Dije literalmente, ¿no? Porque la hipótesis de ellos es que la hipótesis de la secularización en el fondo es falsa. Porque no hay una secularización, sino más bien un revival de lo religioso. De todo modo, como los que hacemos filosofía somos bastante astutos en parchar los argumentos, bueno, digo, algo de la secularización me permito decir que queda, porque justamente en ese momento apareció toda la discusión Bolsonaro, movimientos evangélicos en Brasil, qué sé yo, el poder de el poder de acción política, que antes rechazaban y ahora lo usan muy bien, de todos los grupos evangélicos en Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, etc. Yo dije que de todos modos, fíjense que la noción de secularización se puede mantener en este punto. Si bien se plantean en una cosmovisión vinculada directamente con su comprensión simbólica religiosa del mundo, apelan a los instrumentos de la modernidad secular para operarlos. Entonces sí hay secularización. Porque no encuentran la legitimidad a partir de más allá de cómo lo argumenten, ¿no? Pero la legitimidad no la buscan expresar a partir de su vida individual, personal, privada, sino que lo buscan hacer a partir del marco público de discusión. Por lo tanto, paso al segundo punto, es importante discutir cuáles serían los criterios de legitimidad y los límites para que en el discurso público, en la discusión pública, los compromisos religiosos aparezcan, no aparezcan, se limiten. El primer punto para mí, en esto retomo algunas cosas de Habermas, es la legalidad propia de la jurisdicción. O sea, los criterios internos y las pretensiones de validez de cada ámbito. Me parece que esto, por ejemplo, cuando fue la discusión del aborto, en la segunda discusión, me parece que se logró un poco mejor entender las diferencias. Una de las características, aquí tomo a Hermann Lübbe, un filósofo alemán, que tiene un libro que se llama Religión después de la Ilustración. Y en ese libro, él lo que dice que es lo característico, y ahí entra en diálogo con Habermas, es que los sistemas totalitarios fueron, en un único discurso, ciencia, política y doctrina de salvación, religión, digamos, y moral. Las 4 cosas no se diferenciaban al interior de un sistema totalitario. En cambio, uno de los criterios de la modernidad es poder distinguir qué cosas, qué criterios y qué argumentos pertenecen a la ciencia. ¿Qué cosas, qué criterios, qué argumentos, qué mecanismos pertenecen a la ética? ¿Qué cosas, qué mecanismos, qué modo de legitimación pertenecen a lo político? Y agreguémosle el derecho como otro todavía. Con 2 cuestiones importantes. Primero, la pregunta por quién va a dirimir cuando haya conflicto. En la modernidad lo hemos organizado con el Estado. Hoy podemos discutir si estamos de acuerdo o no, pero eso es lo que está vigente, digamos.
Y lo segundo, que acá aparece la discusión, ¿qué pasa cuando empiezan a solapar las cuestiones? Que ahí está el problema. O sea, el primer problema es lograr distinguir. Segundo problema, ¿cómo hacemos para solapar? Una respuesta, que también en esto lo sigo a Habermas, es la lingüistización de lo sagrado y la doble carga cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? De que cualquier experiencia en la modernidad, la religiosa incluida, el argumento ético incluido, tiene que ser pasible de expresarse comunicativamente. No puede ser una sensación que yo tengo, pero vos me tenés que hacer caso a mi sensación. No. Yo puedo tener muchas posiciones, el caso que podemos tranquilamente tomar, recién mencionaba Habermas. Habermas en los últimos 20 años le ha prestado muchísima atención a las tradiciones religiosas. De hecho, publica hace 2 años ya un libro, a los 90 años, publica un libro de 1700 páginas, con temas que no había tenido tiempo de estudiar antes, que se llama También una historia de la razón, también una historia de la filosofía, ese es el título, También una historia de la filosofía, donde analiza el proceso de mutuo aprendizaje a partir de las discusiones, intercambios de religión y conocimiento. Él piensa que este choque, diálogo, intercambio, discusión, sirvió de mutuo aprendizaje a ambos. Por eso viene lo de la doble carga cognitiva. ¿Qué significa la doble carga cognitiva? Por un lado, que cualquier tradición debe incorporar el mejor conocimiento disponible por la comunidad epistémica en ese momento de los diferentes estamentos de la sociedad, por ejemplo, de la ciencia. Pero a la vez, y ahí viene la segunda carga, debe volver sobre sí, sobre su propia tradición, y ver hasta dónde ese conocimiento le permite revisar sus propias funciones. Un ejemplo que seguro que ustedes recuerdan, yo tuve que ponerme a buscar en los libros de historia de la Iglesia en qué época había empezado, cuándo terminó, fue el juramento antimodernista. ¿No? No me acuerdo si era el Pío IX o el Pío X, pone un juramento antimodernista que está vigente durante 50, 60 años. Cualquier clérigo antes de ser ordenado, con las órdenes mayores, tenía que abjurar de la democracia, el racionalismo, el liberalismo y otras cuantas cosas más. Pero el tema de la democracia y el racionalismo a mí me mató. Me pareció genial, o sea, genial, es tremendo, pero digo, para mostrar. Y hoy, el más, iba a decir choto, pero no queda bien, el más sencillo de los documentos episcopales habla de ser buenos ciudadanos democráticos. ¿No? Y eso, diría Habermas, estuvo bueno el proceso de aprendizaje. Estuvo bueno el proceso de aprendizaje. El otro punto que aparece allí como otra característica, o sea, hay que argumentar y revisar las posiciones. El otro punto es el tema del Estado y su neutralidad. En Argentina tenemos esa ambigüedad, el Estado argentino sostiene el culto católico, una ambigüedad que en realidad creo que no le ayuda a nadie, si me preguntan. Pero muchos de los estados que consideraríamos liberales, en realidad, sea por constitución, sea por práctica, terminan siendo más religiosos que el argentino. El caso norteamericano a mí me parece un caso paradigmático. Imagínense que un candidato a presidente en Estados Unidos dijera que es ateo. Ese es el caso pragmático. Pongo otro. Muchos de los países nórdicos que consideraríamos países liberales son países confesionales por sus iglesias luteranas. Y otro ejemplo es que en Alemania, que no consideraríamos un país, creo yo, conservador en muchos puntos, garantiza por constitución nacional la enseñanza de religión. Después hay que ver qué es, ¿no? Yo tengo un amigo que da religión, que estuvo acá en Córdoba durante 6 meses más o menos,
Y un día fue a la casa de la catequesis, acá salió horrorizado, diciendo, ¿qué les enseña? Estaba horrorizado. Claro, para ellos dar religión es una especie de religiones comparadas o algo por el estilo. Bueno, y acá aparece, y termino yo esta segunda parte, y para ya pasar a la tercera y terminar del todo, es ¿qué puede ofrecer todavía la tradición religiosa? Bueno, en primer lugar, un reconocimiento a algunas de esas instituciones que hoy nos parecen tan importantes. Por ejemplo, la noción de dignidad humana universal. Me parece que ese es un buen criterio. Pero además, otra cosa que pueden ofrecer es esa especie de memoria del sufrimiento, ¿no? Memoria utópica además, porque no es una memoria solamente de la contabilidad, sino es una memoria del reclamo, de lo que no debió ser, ¿no? De lo que no debió ser. Una especie de exigencia de reconocimiento del otro, que claro, en la tradición religiosa está basada por la creación compartida, ¿no? por ser hijos, hijas, hijes de un mismo padre, o madre, o eso, por un lado. Aspecto que a quienes no comparten esa creencia no se les puede imponer, pero sí se puede utilizar del modo lingüistificado, como yo decía, traducido a un lenguaje que se pueda compartir por quienes no tienen la creencia, como una, digamos, hermandad universal. Como una hermandad universal. Finalmente, para terminar, yo traté de ver si podíamos pensar en los debates y cómo proponer algunas cosas, ¿no? Yo tomé 2 o 3 temas ahí. Primero el tema de la educación. Digamos, porque justamente incluso aparecieron carteles, ¿no? Con mi hijo no te metas. En realidad nosotros nos estamos metiendo con los hijos de la otra gente todo el tiempo. Siempre lo hicimos, meternos con los hijos de la otra gente. El tema no es que nos metamos con los hijos de otros. El tema es que lo hagamos en condiciones de legitimidad. Para mí fue como una cosa así casi escandalosa, una vez que la universidad me manda a Estados Unidos, a una reunión que había sobre religión y fe, enterarme que en varios estados de Estados Unidos todavía tienen el derecho de enseñar que Dios hizo al mundo en 6 días. Hace 5.000 y pico de años, por la contabilidad bíblica. Eso a mí me parece, sí, falso. Falso. Y no me parece que seas mejor o más religioso porque enseñe eso. Más bien yo tendería a pensar lo opuesto, ¿no? Bueno, entonces, el campo educativo es un campo donde es muy importante hacer ese ejercicio de separar los ámbitos, por más que después los tengamos que reunir. El otro tema es el tema del dinero. Del dinero. Y ahí yo, bueno, intenté analizar cómo se da el vínculo de lo religioso con el sostenimiento del culto, ¿no? Y cómo me parece a mí que un buen método, como hacen los italianos, ¿no? En Italia, ¿no? Y en Alemania también, como por impuesto te debitan, tipo impuesto de las ganancias, un 0, tanto por ciento de tu sueldo para tu culto, tu religión, ¿no? Lo cual por un lado es una gran cosa, porque eliminaría un montón de suspicacias y sospechas. Por otro lado es un problema, porque la religión se vuelve como otra administración más de la modernidad, como otra institución más de la modernidad. Hay que ver si no lo es ya, ¿no? Pero bueno. Perdón, y lo último, que en realidad es lo primero de esta última parte, de este último puntito del tercer parte, es poder separar los ámbitos. No confundir lo que sería un delito con lo que sería una inmoralidad y con lo que sería un pecado, ¿no? Así como hay que separar los ámbitos, también hay que separar las pretensiones de validez para cada uno, también hay que separar lo negativo de cada uno, o sea, la crítica a cada uno. Una cosa sería lo falso en el campo científico,
Pero no se puede comparar lo falso en el campo científico con lo inmoral, son cosas distintas, ¿no? Termino diciendo que, bueno, así como la modernidad separa tantas cosas, hoy, por ejemplo, la cuestión ecológica nos obliga a repensar cómo reunir todo lo separado. Porque, por ejemplo, en la crisis ecológica tenemos una crisis con argumentos científicos, pero que es moral, claramente marcada por lo económico, por lo estético, porque hay una apreciación que no se tiene. Bueno, yo llego hasta acá, ahora les toca hablar a ustedes. Qué bueno, qué desafío, ¿eh? Gracias, Diego, muy claro, profundo. Eh, Seguramente esto genera, ¿no? Despierta ecos, resonancias. Si, bueno, alguno se anima o quiere hacer alguna aclaración o presentar alguna consulta, con la confianza de la fraternidad, con el respeto de la humildad. Gerardo, te escuchamos. Como dice el texto de Juan, comenzando por los más viejos. Gracias, Diego, por tu apertura y por tu honestidad. Un tema que no siempre es común, encontrar personas de pensamiento honesto. Uno esté de acuerdo o no, ¿no? Pero esto me duele. Yo estoy más en el ámbito de lo bíblico y sobre todo de la pastoral bíblica. Vos citaste a San Pío X y su juramento antimodernista. Entre esas cosas estaba, por ejemplo, la prohibición de los géneros literarios. En el Concilio Vaticano II dice que no se puede, en la Dei Verbum, que no se puede hacer exégesis sin tenerlos en cuenta. Pero lo que yo quería, digamos, presentar y ver qué iluminación podemos tener es porque yo me encuentro con esta división. Entre la mayoría de los académicos, hoy día hay un consenso bastante grande en cómo hacer exégesis y hermenéutica. Pero en el pueblo, y sobre todo en algunos grupos neoconservadores que hacen campaña, hacen lobby, siguen estando presentes los criterios de San Pío X. O sea, siguen haciendo una lectura y, para terminar, el año pasado, en una diócesis argentina bastante conservadora, cambiaron el obispo. El obispo fue a ver el plantel de profesores en su seminario diocesano. El profesor de Biblia seguía enseñando que el Pentateuco fue escrito íntegramente por Moisés. Y el obispo me mandó un audio de este cura, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hacer para, sin lastimar, poder interactuar, dialogar? Este es mi gran problema, ¿no? Por eso lo presento. Gracias. Preguntita. Pero qué buena pregunta. ¿Vieron que los que somos profes decimos que una pregunta es buena o porque nos vamos a lucir con la respuesta o porque no tenemos la más pálida idea de qué responder? Bueno, en este caso vendría a ser el segundo. Porque, para mí, ¿no? Porque yo creo que hay esa cosa de los paradigmas de Kuhn, ¿se acuerdan? Los paradigmas, que la única forma para que un paradigma cambie es que se agote y se muere el último que quedaba. Y porque o hay la conversión de un paradigma a otro, o hay esas sectas, por decir algo, ese grupo,
así encerrado, que ellos están en ese paradigma y no hay otra. Y yo comparto mucho la preocupación, porque además es como siempre, vamos a decir así, la vía del estudio es la vía más dura. Porque no es lindo ponerse a estudiar, qué sé yo, va lindo, ¿no? A ver, a nosotros nos gusta porque nos gusta estudiar, pero digo, para mucha gente es muy duro, es más fácil abrir la Biblia y ver qué les dice Dios, porque, uy, justo me dio las 2 hojas en blanco, como mi vida, digamos, justo, las 2 hojas en blanco. Pero la gente piensa que hay esa cosa medio providencialista, ¿no? Para decirlo con un lenguaje de otra época, providencialista, de que, bueno, hay una manifestación directa y hacer la vía larga, como dice Riquet, la vía larga de ir al lenguaje, a la historia, a la arqueología, y realmente ver cuál fue el sentido de todo eso, y es mucho más trabajoso, y es mucho más exigente. Entonces, yo no sé, lo triste obviamente, y lo que es muy para nosotros, muy desgarrador, no es que la gente, bueno, que no tuvo la suerte o el tiempo de hacer lo que nosotros hacemos, no llegue hasta ahí. Eso, bueno, ¿qué va a hacer? Pero que las instituciones, ¿no? Se hayan hecho cargo de la modernidad. Y cuando digo la modernidad, no estoy diciéndolo como, porque hay todo un discurso reactivo a la modernidad y hay un discurso filomoderno, ¿no? Como de estar totalmente así obnubilado por la modernidad. Tampoco. Pero no hay que tirar el bebé con el agua de la bañera. O sea, la modernidad nos dio, por ejemplo, el método histórico crítico. Lo estoy hablando desde mi ignorancia de Biblia, ¿no? Pero nos da el método histórico crítico y eso es muy valioso, porque nos permite desmitologizar, quedarnos con los contenidos más así, más firmes, más fuertes, qué sé yo. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Para mí la que nos queda es nosotros que estamos en el rubro, empezar a salir a discutir, eh, mostrando las contradicciones de ese tipo de discursos, pero yo me encuentro en una especie de aporía, ¿no? Una aporía, porque mucho más que eso no sé hasta dónde cómo podemos forzar, porque la modernidad, justamente la característica de la modernidad es que no le podés imponer a nadie su creencia. Entonces, claro, pero el problema es que acá no estamos hablando de creencia, por ejemplo, estamos hablando de, qué sé yo, géneros literarios, ¿no? Y ahí ese ya pasaría a ser ciencia, por decirlo así, ya pasa a ser de otro plano, no es una creencia. Pero claro, para la gente que los confunde, y sigue siendo creencia. Gracias, Diego. Bien, muchas gracias, Diego. Sigue Henry, ¿quiere hacer una intervención? William. ¿Yo? Bueno, buenas noches a todos. Profesor Diego, excelente explicación. Nos deja pensativos, reflexivos. Yo una pregunta así un poquito directa. Hoy en día, ¿el conflicto es secularización versus religiosidad o busca de la racionalidad versus la negación de ella? Su charla me dejó así, cuestionándome y preguntándome esa cuestión. ¿Vos te acordás, Williams, cuando se pusieron a conversar el Papa Benedicto con Habermas? Tuvieron esa conversación, publicaron un libro y qué sé yo. Y Habermas, en una conferencia después, dice que fue muy extraño para él quedar del lado de Ratzinger. Fue muy extraño. Porque, ¿por qué quedaba del lado de Ratzinger? Porque finalmente la teología de Ratzinger, si bien es una teología no moderna, en el sentido, no es medieval,
no es una teología medieval, pero no es una teología que asuma la crítica de Kant, y la crítica de Kant significa que la teología no es ciencia, ciencia en el sentido de la ciencia moderna, ¿no? Con todo el aparato empírico de prueba, con la corroboración empírica, con el referente empírico, toda esta cosa de la ciencia moderna. Pero sin embargo, o sea, el enemigo de Ratzinger no es Nietzsche. El enemigo de Ratzinger es Kant, por la racionalidad. Sin embargo, justamente por el tipo de... Todavía Ratzinger, con la buena tradición católica, sostiene que la razón tiene fuerza, tiene vigor, puede alcanzar objetivos. Y Ratzinger y Habermas también. Una razón distinta, pero Habermas también. Yo en todo caso, ¿sabés lo que haría con las dos opciones que me das? Yo haría una especie de cruce. Y diría esto: lo que hay que salvar es una comprensión actualizada tanto de la creencia como de la racionalidad. O sea, ambas son necesarias, habrá que hacer todo el trabajo que haya que hacer, pero ambas están en riesgo. Ambas están en riesgo. Yo estoy en un grupito de gente que nos juntamos así a leer, a charlar, a discutir, y ahora hay toda una posición muy interesante, muy marcada por el feminismo, del posthumanismo, ¿no? Que es una crítica que viene ya de Heidegger, ¿no? Después Michel Foucault, con la crítica al humanismo. Y el humanismo realmente es muy criticable en muchas cosas muy así grandes. Pero quienes han llevado esa posición hasta el extremo, están ahora en la discusión de lo anti-especista, o sea, la no distinción entre el ser humano y los demás seres vivos, por ejemplo. Cosa que en un punto es algo cierto, nosotros somos 97% idénticos a la mayoría de los mamíferos, en nuestro genoma, ¿no? En nuestro genoma. O sea, es verdad que estamos muy entrelazados con la naturaleza, pero también es cierto que hay algo específico para nosotros, por ejemplo, nuestra responsabilidad respecto de los demás. Entonces, ahí me parece que vale la pena tomar el guante, recoger el guante de lo mejor que puede dar la racionalidad, y recoger el guante de lo mejor que puede dar la creencia. Eso es lo que... No podemos... A ver, no está bueno prescindir a priori de ninguna. Eso es lo que yo pensaría. Muchas gracias. Henry, ¿quería hacer una intervención? Sí, primero agradecer a Diego de tan excelente charla y también a Ñahui por darnos esta oportunidad. Estoy comunicando desde el Perú y de verdad que es un gozo tener esta oportunidad. Yo quería hacer dos preguntas. Una, comenzando con un pequeño comentario, no logro recordar el autor que hablaba del proceso de desencantamiento o secularización o mundanización que empezaba en el mismo cristianismo, con la idea de que el Dios en el cual creemos se hace hombre. Entonces como que Dios mismo se mundaniza. Entonces el proceso de desencantamiento ya empezaría ahí, o sea, es un Dios inmanente, guarda su trascendencia, pero sigue siendo también inmanente. Ahora, referido a eso, no sé si se podría profundizar, Diego, que ese Dios que se hace mundano en lo vulnerable,
en los pobres, ¿no? Mateo 25, no sé si filosóficamente hay filósofos que han ingresado a eso, o qué reflexión se puede hacer desde el propio ámbito de la razón, ¿no? Hay una larga data de desencantamiento que explica Weber, pero es como que esto ya se manejaba en el cristianismo en los primeros siglos, ¿no? Y mi segunda Sí, pregunta totalmente. va por tu anécdota en la presentación del libro. Este proceso de desencantamiento, según lo hace Weber, y Habermas luego lo asume también, parece que no se ha dado aquí en Latinoamérica. Basta ir a nuestros pueblos, a las 1001 cofradías que hay, y creo que nadie ha perdido el mundo encantado, ¿no? Acá son famosas, por ejemplo, es famosa la peregrinación de Coilurriti en Cusco, y eso sigue vigente, ¿no? Es más, sigue creciendo, ¿no? Entonces, ¿Latinoamérica ha pasado por el desencantamiento o tenemos nuestra propia manera de asumirlo o verlo, ¿no? Eso sería, Diego, gracias. Gracias. Respecto de la primera, yo en realidad pensaba, claro, en Weber. No sé, seguramente habrá una contrapartida teológica de esa afirmación. Yo ahí es mi ignorancia la que habla, porque la verdad es que no lo sé. Pero sí me parece que de Weber se puede reconstruir con la idea de creación del cristianismo, o sea, de separación de lo divino respecto de la criatura, como el acceso a la criatura es independiente de cualquier necesidad digamos, de vínculo divino. Uno puede acceder directamente porque es del mundo de lo inmanente. Dios es trascendente, la criatura es inmanente, lo cual llevó, ahí, me imagino que Williams es brasilero, me imagino, llevó a que a lo mejor me equivoco, pero que a un paisano de Williams, el padre José Roque Yungues, un jesuita de Unicinos, diera una charla extraordinaria. Él se dedica a la bioética, y comentaba, ustedes saben que hay en la década del final de los 60, en una revista, no me acuerdo si era Life o Newsweek o una de estas revistas norteamericanas, una serie de pensadores y teólogos, White era uno, afirma que el origen de la destrucción de la naturaleza está en el libro del Génesis. Cuando Dios manda, después de la creación, a conquistar y dominar la tierra. Al mismo tiempo, decía el padre Yungues, al mismo tiempo, manda a Adán a ponerle nombre a los animales. Y para esa tradición, ponerle nombre a algo, a alguien, es convertirlo en objeto comunicativo, en un ser comunicativo. O sea, no un objeto, no una cosa inanimada, sino un ser comunicativo. Y yo comparto que esa experiencia que, Henry, tú cuentas de las cofradías y demás, es una experiencia extremadamente potente que hay que recuperar. Lo que voy a decir ahora es con mucho respeto, pero me dijo una vez un amigo claretiano un chiste, y es que la Iglesia hace la opción preferencial por los pobres, y los pobres hacen la opción preferencial por los evangélicos, ¿no? Y eso hay que preguntarse por qué. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la lógica del deseo, dirían los psicoanalistas, que se instaure en alguien para que vayan para un lado y no para otro? ¿Qué tipo de deseo? Creo que podemos charlar bastante sobre eso. Ahora, pero para volver al punto, creo que la cuestión de lo secular allí se da en la ambigüedad posible. La tradición de dominio y conquista del mundo, de destrucción, y la tradición, por decir así, si ustedes quieren, que llega a San Francisco de Asís, ¿no?
la tradición mística de compartir la tierra y ver como los otros días en la cátedra de ética que yo doy clase, solemos traer a un muchacho que hace permacultura y cuenta siempre una historia que a mí me gusta mucho, que va a una comunidad de Santiago del Estero, en una zona de Argentina donde todavía se habla quechua y castellano, y allí él tenía que canalizar el agua para reutilizar el agua de la escuela. Entonces el maestro de la escuela le pregunta si pueden hacer, en lugar de caños, hacer tipo acequia abierta, ¿no? Entonces le dice, y sí, se puede, pero ¿por qué? Dice, y porque con el agua encerrada no se puede hablar. No se puede hablar con el agua cuando está encerrada. Claro, para nosotros, modernos también, cientificistas, el agua son 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Eso es el agua. Que ahora hasta cotiza en la bolsa de Nueva York. Y para este otro señor era un ser comunicativo. No era la divinidad griega, eso me parece que no, pero sí era algo del orden del valor simbólico, del orden de lo simbólico. Eso me parece que es una cosa que por ahí... perdón, la segunda cuestión, Henry, era, que se me fue. Si ese proceso de desencantamiento dentro del cristianismo va hacia el ser vulnerable también, ¿no? Hacia el pobre. A mí cuando vos me hiciste la pregunta, me recordó a un filósofo que yo una época estudié bastante, que se llamaba Hermann Cohen, un filósofo judío alemán, que tiene un libro que se llama, un racionalista kantiano en el fondo, un tipo que muere en el 18, 19 por ahí. Y escribe un libro sobre el final de su vida que se llama La religión de la razón desde la fuente del judaísmo. No importa. Y dice que la ética básica es la ética de Kant, ¿no? Autonomía y universalidad, y respeto de la dignidad. Pero que requiere del plus que trae el judaísmo, que es la compasión por el sufrimiento. La compasión por el sufrimiento, ¿no? El amor al prójimo, sobre todo al prójimo más, no solo vulnerable, sino vulnerado. Y fíjate qué importante esa palabra, que en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, una declaración del año 2005, que votó, todas las Naciones Unidas votaron sin excepción, parecía un milagro. Cambia la bioética anglosajona, basada en la noción de autonomía, de la autodeterminación y demás, no la quita, pero pone como criterio ontológico primario del ser humano la vulnerabilidad, la palabra que vos acabás de usar. La vulnerabilidad. O sea, y ciertamente, si bien hay otras tradiciones que también se hicieron cargo de eso, pero vamos a ser sinceros, quien trae a nuestro ámbito cultural esa noción es el monoteísmo judío y cristiano y eventualmente islámico también, ¿no? Entonces la compasión ante la vulnerabilidad y la responsabilidad por la vulnerabilidad, sí, me parece que es un dato así muy, muy importante. Qué bueno, Diego, gracias. Bueno, Juan Bautista había pedido la palabra. Te pido, Juan, si le damos un minutito de la palabra a Williams. Tenemos Williams, le contás a Diego tu origen. Sí, la aclaración. Yo soy nacido en El Salvador. Solo perdón. que... Sí, no hay problema. Vivo en Brasil. Vivo 30 años, sí. Ya he vivido en Argentina también. Viví en Argentina, viví en Costa Rica, en varios lugares. Entonces, un poco una mezcla de todo. Y uno va acumulando tonadas. Sí. Uno va acumulando tonadas. Gracias. Es parte de la riqueza de una comunidad y de una persona. Juan Bautista, ¿te animás a presentar tu
Pregunta. Gracias, gracias Diego, y gracias a los que van reaccionando, porque me parece que eso también nos a mí por lo menos me va ayudando a pensar. Yo sabés que justo estoy leyendo el libro de Morello, el de Una modernidad encantada. Estoy con ese y con el de Pablo Seman, el último de Vivir la Fe. Y bueno, soy cura y doy clase, trabajo, pero soy un creyente de la modernidad, digamos, ¿no? Que todo el tiempo se la pasa, y me pasa con los alumnos, digamos, cuando aparece alguien y dice, bueno, que la gente salga del pensamiento mágico, yo leo estos libros, ¿no? Y que empiezan a hablar otra vez de que en realidad la gente siempre siguió creyendo como pudo y como quiso, y nunca creyó como creíamos que creía. Y me genera como una controversia interna, digamos, ¿no? Porque yo soy hijo de la modernidad, soy científico, mi modo de pensar. Y digo, bueno, lo que yo a veces pienso que tengo que transmitirle a la gente no es lo que la gente espera, ¿no? La gente sigue esperando una experiencia de fe, de creencia, quizá que en mis criterios sería mágica, digamos, ¿no? Hacía la intervención también recién de Gerardo, digamos, ¿no? La gente sigue esperando leer la Biblia para responder a lo que le está pasando hoy, digamos, ¿no? Entonces a mí me genera ahí como una ida y vuelta, ¿no? Que me parece re interesante, ¿no? Que entiendo que es parte de la realidad, pero digo, bueno, es parte de una realidad que es muy compleja, ¿no? La realidad, este diálogo entre modernidad y religión es muy complejo. No sé, yo creo que la diversidad hacia dentro de la iglesia o en las iglesias es parte de una de las respuestas, ¿no? Tenemos de todo, digamos, ¿no? No sé, no tanto una pregunta, sino entrando en diálogo con lo que vos fuiste compartiéndonos. Es que sí, ¿no? yo siempre pongo, mi abuela era curandera. Mi abuela era curandera. Y yo la verdad es que sí, claro, en un plano científico algunas cosas serían discutibles. Otras no sé. Otras no sé. A mí me gusta mucho lo de Michel de Certeau, la fragilidad de creer. Es la fragilidad de creer. Ahora, creo que lo que sí se puede poner como un criterio que podemos estar de acuerdo es que cuando estamos hablando de cosas del ámbito público, ahí hay que expresar con argumentos, lingüistificar lo que creemos. Y me parece que eso es un criterio moderno, podría decir que en la Edad Media pasaba eso también, pero bueno, digamos, en el sentido que podría alguien no tener una convicción de fe, pero podría aceptar el caso del propio Habermas. A mí me parece que es un caso así súper claro. Habermas era bastante amigote de Metz, no sé si de Moltmann también, pero de Metz, y realmente tomaba muchas cosas de Metz, por ejemplo, con el tema de la memoria del sufrimiento, ¿no? Y él dice, y o la sensibilidad ante la vida fallida, ¿no? Que esa la filosofía mucha misericordia no tiene, no es su trabajo tampoco. Levinas dice que la filosofía no está para ofrecer consuelo. Para eso está la religión. La filosofía está para otra cosa. Y Levinas era un tipo religioso, ¿no? A diferencia de Habermas, Levinas era un tipo devoto, digamos, un judío devoto, religioso, ¿no? O sea, la consolación sí es parte de la experiencia religiosa y está bien que así sea. El problema es con el salto de jurisdicciones, por decir así. Me parece que ese es el tema. Gracias. Bien, muchas gracias. Claudio, pide una palabra para intervenir. Sí, gracias. Primeramente, agradecerte, Diego, por darnos esto, compartir y compartirte, ¿no?, con nosotros.
Después contarte, digamos que hace como 4 años aquí en la ciudad de Salta, ¿no? Se abrió este debate de la educación religiosa y acá la iglesia y muchas instituciones ligadas a la iglesia pensaban que no iba a desaparecer, ¿no? Al final, los procesos legales terminaron sacando a la materia de educación religiosa de la currícula de las escuelas públicas. Que claro, todavía lo que se enseñaba, como contabas vos, Diego, ¿no? Era casi un horror, se seguía enseñando cosas que no tenían, digamos, un sustento. Pero el debate tampoco se dio de una manera, en esta cuestión, por decirlo así, de una forma racional, sino por la cuestión de los derechos, ¿no? Entonces ahí va mi pregunta, ¿cuándo en esto lo que vos también decías, los límites? ¿Cuándo la religión tiene que pensarse en sus límites y cuáles serían esos límites para no discriminar al otro, ¿no? Porque hay procesos de religión donde terminamos discriminando a los otros. Sí, la noción de derecho es una noción moderna, entendida como la entendemos nosotros, ¿no? Que se genera cuando la idea de un bien común, compartido, universalmente admitido, cae. Al caer ese bien, esa noción de bien que estructura de modo homogéneo una sociedad y que por lo tanto dirime cuando hay diferentes comprensiones de ese bien, cae esa idea de bien y los derechos aparecen para garantizar las prerrogativas diversas de los diversos planos de la vida. Por ejemplo, la creencia. Cuando recordamos todas las guerras de religión y qué sé yo, uno ve cómo lo que había unificado a Europa en un momento, la religión, fue lo que luego la lleva a toda su lucha interna, sus guerras civiles y todo eso, ¿no? Al inicio de la modernidad. Yo pienso que ahí aparece como la tensión, porque un criterio, uno de los logros de la modernidad es que cada persona pueda creer lo que quiera y vivir su vida y expresarla también según su creencia. O sea, no solo tener libertad de conciencia, sino también libertad de expresión de esa creencia. Son dos derechos básicos de la modernidad. La dificultad está efectivamente en el plano público, porque el riesgo con todo esto es hacer de la religión una cuestión meramente intimista, privatista, digamos. Por ejemplo, Metz y Moltmann, a los que mencioné recién, justamente lo que ellos quieren evitar es ese riesgo, ¿no? Con la teología política. Claro, pero la teología política no es la teología en la política, no sé cómo decirlo, no es la teología haciendo política, sino la teología como un ámbito público de debate. Y ahí sabiendo cuáles serían los límites de sus afirmaciones, por ejemplo, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, que los logros de la comunidad epistémica, por más que sean revisables, el ejemplo medio pavo que yo ponía hace un rato, de la creación y, digamos, y lo que iba a la par, como la evolución de las especies, todas esas otras discusiones, parece que esas son discusiones más o menos ya saldadas, ¿no? Que no hace falta volver atrás en esa, quizás con algunas personas sí, pero en general son discusiones saldadas. Entonces, en la clase de biología no hace falta enseñar, sería un error enseñar que Dios hizo al mundo en 6 días, qué sé yo, ¿no? Son más distintas las cuestiones vinculadas con lo que llamamos filosofía práctica, o sea, con la ética y la política. A mí me parece que son ahí más complejos, porque los discursos no se dirimen al modo que se dirimen las ciencias, ¿no?
Entonces ahí sí es más complicado. Pero un criterio que yo siempre uso en bioética es que somos extraños morales, ¿no? Somos extraños morales, o sea, en una discusión podemos tener el mismo background histórico, cultural, más o menos compartido, pero ante dilemas distintos optamos de modo distinto. Y eso es algo que hay que tener en cuenta en una sociedad contemporánea, digamos, ¿no? Ese es el riesgo en todo caso de cualquier tradicionalismo, de cualquier tradición tradicionalista. Que la modernidad quería garantizar, o sea, la libertad de las personas de que en su conciencia vean algo distinto de lo que su tradición les ofrece, y dentro del marco de lo legítimamente discutible, que siempre es un problema, optar distinto. Me parece que esa sería como no una respuesta, pero un principio para la discusión. Que en eso Gracias, estamos, Diego. ¿no? Buscando principios, buscando líneas orientadoras. Enrique del Percio. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, Diego, realmente interesantísimo. Gracias a toda la comunidad y las reacciones posteriores. Tres cositas nomás quería comentar. Una, me hiciste acordar una anécdota simpática para distender un poco de viernes a la noche. Cuando yo estaba en una residencia universitaria en Rosario, nos regalaron un chanchito en diciembre que iba a estar justo a punto para ser comido para Pascua. Y se nos ocurrió ponerle nombre, lo llamamos Pascual. Y encima lo llamábamos a Pascual, y Pascual venía, no pudimos comerlo, ¿no? O sea, esto de que vos decías del ponerle nombre era realmente importante. La segunda cuestión es que el Papa le había encomendado a Charles Taylor, Escanone y un chino que no me puedo acordar cómo era, un grupo sobre temas fe y cultura. Y Charles Taylor lo propone que se llame Fe y Cultura en la Edad Postsecular. Y a Escanone no le convenció. Cuando viene a Buenos Aires, arma un grupito en el que participa, y entonces, claro, nosotros enseguida propusimos que el grupo se llame Pueblo, Fe y Cultura, precisamente por lo que señalaba Henry Torres, ¿no? O sea, pensar la possecularidad puede estar bien en ciertos estratos medios y altos urbanos de Europa y de América en general. Pero si vos salís de ahí, pensar postsecular en el mundo islámico, pensar postsecular en el África subsahariana, no entra como muy. Y la última cosa que te quería preguntar, porque es algo que a mí me suele pasar con Habermas. Siento que no puedo no estar de acuerdo, pero siento que es insuficiente, ¿no? ¿Y en qué? Hay una cuestión, los que venimos de la política, un poco que sentimos que Habermas por ahí piensa que, que la principal, aunque no sabe que no es así, desde Aristóteles y Platón todos sabemos que la principal función del lenguaje no es la comunicación, sino la persuasión en política, y que es un instrumento de dominación. Pero nos pareciera como que no siempre Habermas tiene esto en cuenta, y que tiene una fe un poco ingenua en esto, ¿no? Da la sensación de que Habermas piensa que uno sabe lo que quiere, que es capaz de expresar lo que quiere, que eso que uno quiere no es una construcción, además del sistema, además que uno además puede expresar lo que quiere y que el otro va a entender lo que uno dice, que son una serie de cuestiones que el psicoanálisis ha desmontado. Y sobre esto les quería contar una anécdota muy simpática de Cafiero, que en el 95, él después de las elecciones que gana Menem, Cafiero, les cuento a los amigos extranjeros, Cafiero fue un dirigente político muy importante de la Argentina que perdió una interna contra Menem y por eso no fue él el presidente posterior, ¿no? Entonces, Cafiero quería llevarlo a Menem a un debate público sobre si había o no que salir del dólar. Y se le ocurre que con Habermas podía encontrar argumentos como para que Menem no tenga forma de no ir al debate televisivo, que era lo que Cafiero quería forzarlo. Y se pone a estudiar a Habermas. Y nos pide a mí, a otros dos que estábamos cercanos a él, material, qué sé yo. Y un día me llama, un domingo a la tarde, me llama a un café en el patio Bullrich, para los que conocen Buenos Aires. Entonces, me voy, y Cafiero hablaba así, ¿no? Entonces me dice, a ver, del Percio, si entendí bien esto. Habermas piensa esto de la acción comunicativa.
Muy bien, Antonio. La única cosa que me acuerdo que le corregí en un momento, dice, ¿por qué esto de la comunidad ideal de comunicación? Y le digo, mira, ahí es un poquito más Apple que Habermas, pero va todo perfecto. Y entonces termina, se saca los anteojos, mira, y dice, pero entonces es que Habermas es un pelotudo. Muy Le digo, ¿por qué, Antonio? Me dice, pues usted se imagina, digo, no le digo en un congreso del PJ de la provincia de Buenos Aires. Cualquier congreso en cualquier lugar del mundo, ¿a quién carajo le importan los argumentos del otro? ¿No? Es un poco esa sensación, ¿no? De que uno está de acuerdo, pero te falta algo ahí. Yo creo que sirve, yo acá, bueno, por gente con que me muevo, son todos muy devotos de Foucault. Y justamente la crítica a Habermas va por el lado estrictamente del poder, de la constelación, formas de saber, ejercicios de poder y modo de subjetivación, que Foucault, digamos, analiza, como aquello que efectivamente funciona. Ahora, de todo modo, a mí lo de Habermas siempre me sirve como criterio regulador. Decir, ok, yo entiendo lo del poder, digamos, lo maquiavélico en el sentido del pragmatismo, ¿no? Ahora, si queremos juzgarlo de alguna manera, y hay que ofrecer algún tipo de criterio, ¿no? Y lo primero que decías, del tema de lo post-secular, a mí me parece que la palabra es precisa, porque no es secular, es post-secular. O sea, ya hay una admisión de quienes usan esa palabra, ya hay una admisión de que el secularismo no es la última palabra. A mí me parece que eso es como decir, ¿viste? No, efectivamente, sigue habiendo creencia, la gente sigue hablando con el agua, digamos, siguen... Lacan, vos antes mencionabas el psicoanálisis, Lacan tiene una conferencia que se llama El triunfo de la religión. Y Lacan era un ateo, ¿no? Él Pero no su baila. hermano era cura, su hermano era cura, y es el Y su hermano hermano que... era abad creo, en un benedictino, creo que era. Sí, sí, Pero él dice que la religión va a triunfar porque ofrece algo que nadie ofrece, que es sentido. Tiene razón. Tiene razón. Y los partidos políticos que más inspiran son los que más se acercan a eso. Los partidos políticos que piensan que la política es una especie de administración y van a tener adeptos mientras ganen votos y cuando no ganan votos ya está. A ver, ¿por qué siempre digo las pibas trotskistas, porque son las que tienen siempre el micrófono, están ahí gritando y son 4 y siguen gritando? Porque creen en eso. Digamos, y lo digo, digamos, lo digo irónicamente, pero con respeto, o sea, y si ustedes quieren, en Argentina, el caso del peronismo es un caso paradigmático de eso, más allá de todo. Hay todavía, genera esa creencia que implica amores y odios, y no es algo tan racionalizable, digamos. Pero sí, yo creo que el tema para América Latina hay que pensarlo distinto. No se puede prescindir de eso, pero no nos podemos quedar en eso. Muchas gracias, Diego. Una pequeña intervención de mi parte. El Papa Francisco trajo a colación un término que es un término político del tiempo moderno, de los tiempos modernos, que es el término fraternidad, que aparece, por ejemplo, en escrito con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en texto de Teoría y Praxis de Kant, y bueno, y la dimensionalidad que tiene el Papa Francisco en relación a la amistad social en términos políticos y también en términos teológicos. ¿Qué opinión te merece esta conceptualización, este término de fraternidad, desde una lógica política o desde una lógica humanística que presenta un humanismo, un nuevo humanismo que presenta
el Papa Francisco, y quizás también una aproximación a la elucidación teológica. A mí me encanta porque es uno de los mejores ejemplos justamente de cómo un término proviene de la tradición creyente y se puede, en medio de un contexto totalmente anticlerical, la Revolución Francesa, porque es impensable saltar de los griegos a la fraternidad. No hay forma, porque para los griegos la fraternidad, las pelotas, o sea, la fraternidad no, somos nosotros los que estamos acá y todos ustedes no. La fraternidad es una herencia monoteísta. Digamos, hay digamos, una secularización de la idea de que todos somos hijos e hijas de Dios, criaturas. Entonces, me parece que es un excelente ejemplo justamente de alguna de las contribuciones que puede hacer la tradición con compromisos de fe a una discusión secular, postsecular, transsecular, no importa cómo le llamemos, parasecular, no importa cómo le llamemos, pero moderna, ¿no? Y me parece que ahí hay un aporte es un ejemplo de cómo puede funcionar el aporte. Perdón, Emilce, un segundito, una sola cosa. Vos sabés que la palabra fraternidad en Grecia la usa Aspasia, que era la hetaira de Pericles. La expresión que ella usa no es fratres, sino adelfos, o sea, los salidos del mismo vientre. Y lo que dice es, somos todos adelfos porque somos todos hijos de la madre tierra y por lo tanto no hay diferencia entre metecos, periecos, esclavos y Aspasia la matan. O sea, no puede Grecia soportar ser adelfos, ¿no? Recién sí va a empezar a ser soportable con el cristianismo. Pero la palabra... ¿Quién dice eso? Aspasia, que era la hetaira de Pericles. Si querés, hay un tal Enrique del Percio que escribió un libro gordo sobre la fraternidad donde trabaja estas cosas. Pero no lo voy a hablar porque un autor hablando de sus libros es peor que un abuelo hablando de sus nietos. Así que no. Muy bien. Es que te ahorra mucho, a mí yo siempre digo, te ahorra mucho tiempo, porque si no reconstruirlo todo uno es muy largo. Bien, le cedemos la palabra a Oscar. Hola, un placer, Diego, de poder compartir este espacio. Me quiero volver atrás un poquitito a lo que dijo delante Claudio, cuando habló de la religión, y se habló de Habermas también, como teniendo mucho cuidado con el tema de no discriminar. El contexto desde el texto, ya hablo desde mi lógica protestante, Diego, y bueno, como profesor de teología política también. Una de las críticas que se le hace justamente al constitucionalismo chileno es que la religión, la libertad de creencia y de culto está asociada a la libertad de conciencia, pero en el espacio privado. Razón por la cual parece que la Constitución pareciera que es propio del derecho público, del espacio público, pero no lo es. Porque cuando alguien da argumentos desde una fe, desde un espacio religioso, lo que sea en el poder político, se tiende a discriminar profundamente a aquel que habla de esa manera. Pero cuando cualquier religioso que hable en política un aspecto así. Entonces, una cuestión que planteaba Carl Schmitt y la Hannah también, desde el punto de vista del paria, hoy día ser político creyente, un creyente político, por lo menos en Chile es un paria desde el punto de vista de que no puede ejercer sus planteamientos y argumentos desde la fe. Entonces, ¿se puede realmente, o es ético, realmente poner voz a la libertad de expresión religiosa, a la libertad de opinión política religiosa, para no dañar al otro, per se? ¿Cuál es tu opinión? Me parece que justamente sería
contra la modernidad que alguien tuviera que no expresar por el motivo que fuera o limitar su expresión. De todo modo, el criterio, acá sí me agarro lo de Habermas simplemente porque me es práctico. El criterio es que por más que yo haga una afirmación determinada sobre lo que estoy hablando, a partir de mi perspectiva, por ejemplo, y mi contexto personal creyente, yo al mismo tiempo tengo la obligación de traducirlo en un lenguaje no de iniciados. O sea, en un lenguaje público. Lenguaje público significa que Sin duda. quien no comparte mi experiencia sí puede al menos comprender mi posición con argumentos que le son, al menos en teoría, después hay que ver si eso se puede, pero al menos en teoría, en argumentos que le son significativos. ¿No? En argumentos que le son significativos. Por ejemplo, cuando fue la discusión de la ley del aborto, para mí, incluso en la segunda, que estuvo bastante mejor argumentada que la primera, el primer intento de legalización, me parece que ahí había como unos saltos a otro género, diría Platón, en las discusiones, ¿no? Pongamos un caso que vale la pena. El tema de la dignidad, que lo hemos mencionado. El tema de la dignidad. ¿Dónde radicaría la dignidad humana? ¿Dónde radicaría? Por ejemplo, si vos tenés un niñito afásico, que el cerebro lo tiene literalmente licuado, por lo que fuera, por una ACV, por convulsiones, etc. Estoy hablando de un caso que me hablaron antes de ayer para discutir, por eso lo tengo fresco, de un hospital de acá de Córdoba. Y vos tenés una serie de leyes de derechos del paciente y demás, que en principio te autorizarían a interrumpir tratamiento, o, como se dice más eufemísticamente, adecuar el tratamiento. Adecuar quiere decir que cuando es totalmente fútil, cuando prácticamente la actividad cerebral es muy reducida a lo básico, o sea, el cerebro manda latir el corazón, digerir, pero ni siquiera obviamente comer, la sensibilidad, la motricidad, la percepción, la memoria, la reacción, el lenguaje, ni que hablar, están todos muertos ya. Entonces, digamos, existe la posibilidad de adecuar, los comités de bioética suelen recomendar interrumpir el tratamiento, o sea, desconectar el respirador. Y por la propia lógica de la patología, la persona deja de respirar. Están sedados y demás, no sufren, pero, vamos a decir así, terminan de morir. Terminan de morir. Porque la contrapartida de esto sería la distanasia o el encamisamiento terapéutico, el tratamiento fútil. ¿No? Ahora bien, pasó en este hospital que estoy hablando, que todos, la familia, los médicos, los abogados, estaban todos más o menos de acuerdo que estábamos bien, y la directora del hospital, en el nombre de la dignidad humana, dice que mientras ella sea directora eso no va a suceder, por sus convicciones religiosas y demás. Y ahí estamos en un problema. Y un problema, digo, ¿por qué a mí me interesan estas cosas? Porque cuando nos ponemos a discutir, uno ve que tienen directa vinculación con decisiones bien concretas, ¿no? Acá vos tenés a una mamá de un padre que tiene una restricción porque estuvo preso, no despegado, qué sé yo, que tiene no sé cuántos chicos. Este chiquito está en una situación terrible, me dice la terapista, la que me llama por teléfono, dice, vos lo das vuelta, lo tocáis, convulsiona, lo ponés de este lado, deja de respirar, lo ponés así, convulsiona. O sea, está... y esto puede llegar a durar años y años y años, y entonces ahí viene la pregunta. ¿Dejarlo durar años y años y años
¿Es respetar la dignidad humana? Digo, no es para que lo resolvamos ahora, pero la pregunta es si puede haber, y la chica que me llama, la médica, es muy antirreligiosa, anticlerical. Y me dice, es que la directora come hostia y caga hostia, y no hace, así, era bastante, digamos, exuberante el lenguaje. Y yo le dije, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor también es mala teología la de la directora. O sea, no es que porque diga eso va a ser buena teología, no sé si me explico. No es porque, digamos, aduzca un argumento religioso, necesariamente va a ser un argumento religioso sólido. ¿Me explico? Bueno, nada. Eso es lo que... No me parece que sea necesario que alguien oculte, ni siquiera deseable que oculte su identidad, porque de hecho iría contra los criterios de la modernidad. Lo que sí es necesario e imprescindible es que esa tradición simbólica pueda traducirse en un lenguaje que quien no la tiene lo pueda comprender, aceptar o rechazar, e incluso quien lo tiene pueda hacer eso de la autorrevisión, por ejemplo, a la luz de nuevos datos de conocimiento científico, de avances tecnológicos, y cómo eso impacta sobre nosotros. Pensemos el rol de las mujeres en la historia de la Iglesia, para poner un caso. Me parece que es súper así, locuaz ese ejemplo. A mí disculpa, pero a mí me preocupa mucho que la interpretación siempre tenga que ser colectiva para que el individuo asuma una categoría específica. Eso le quita libertad. No es absoluta libertad. Es decir, si alguien me categoriza una premisa para yo responder sobre ella respecto a alguna situación de cualquier tipo, económica, política, médica, lo que sea, se está imponiendo no mi pensamiento sobre, sino un colectivo, una tradición, lo que fuere, sobre la libertad de la persona. Por tanto, más allá de que está equivocado o no, la directora, si tiene buena teología o no, es la libertad que ella tiene para determinar y su posición de poder ¿cómo se llama? Le considera justamente que en ese minuto, individualmente y no colectivamente, puede tomar una decisión. Entonces, no voy a decir que chocan, comillas, derechos, pero sí colisionan deberes. Entonces ahí yo creo que siempre va a ser el constante reflexionar respecto de que si el colectivo puede mandar la conciencia individual de una persona, o es la libertad la que puede primar por sobre el mismo colectivo, independientemente de que éste sea para muchos doloroso o no. Es lo que... Yo creo que ahí es la cuestión esta de que lo público alude al campo de las normas que, por supuesto, como en el malestar en la cultura de Freud, después nos generan represión y bueno, y hay que vivir con las normas, lo cual es un desastre, pero peor es no tenerlas, digamos. Y en eso, y después viene, vos mencionaste antes a Hannah Arendt, ella hace en ese texto que habla del Billy Budd, ese marinero jovencito de la novela de Melville, que está en el barco y lo insulta, hay una película incluso vieja, en blanco y negro, lo insultan y qué sé yo, y el muchachito empuja a uno y lo mata. ¿No? Empuja a uno y lo mata, o sea, viola la norma. Y ahí, bueno, y ahí está todo los psicoanalistas, lo que le llaman la ética del deseo, como ese momento donde la ética no la entienden como la entenderíamos kantianamente como un universal, sino como en el momento en que yo tomo una decisión, siguiendo mi deseo, y después me hago cargo. Como Billy Budd se hizo cargo, ¿no? Hay que hacerse cargo. Es una de esas paradojas insolubles, me parece, porque la norma tiene que surgir de alguna especie de, más allá que haya juegos de poder y qué sé yo,
pero de alguna especie de consenso colectivo, digamos. Y al mismo tiempo, ahí puede haber quienes la resistan y después tengan que pagar el precio. Creo que el sensus fidei no es el corolario para una radicalización colectiva de la imposición ideológica en un momento determinado. Yo creo que esta ambigüedad que esta eterna reflexión, al final del día, en tanto creyente, digo yo, en tanto creyente, judeo-cristiano o cristiano, yo prefiero, y lo quiero comentar, porque pareciera que esto de una nueva categoría de lo humano viene a plantear una especie de déficit de lo cristiano. Y en esa categoría de lo humano, la racionalización humanista es la típica palabra de la dignidad, pero desde el punto de vista de lo cristiano, la palabra sería la obediencia. A mi juicio, sobre todo cuando dice no matarás, pero también eso implica no dejar matar. Pero no hablo solamente en ese aspecto. Cuando yo hice la pregunta era en economía, en defensa, en migración, etcétera, etcétera. Creo que lo cristiano, desde el texto, contextualizando el texto en sociedad, en una época moderna, debe decir. Y estamos perdiendo eso porque racionalizamos lo humano en función de la dignidad humana, que es esencialmente religiosa, no voy a decir cristiana, religiosa para asumir las confesiones de fe en un universal, como decía Kant. Bueno, pero esta conversación puede ser mucho más larga, pero sí, es no será este el momento. interesante. Me toca una tarea medio complicada, ¿no? Ir cerrando. No quisiera terminar el encuentro sin dar la palabra a Emilce, que ha pedido pacientemente la palabra. Y bueno, Emilce, te damos el honor de cerrar también el encuentro con tu última intervención. Bueno, gracias por el honor, pero no pretendo eso, sino simplemente, bueno, agradecer la exposición que realmente fue maravillosa. Y bueno, la pregunta del millón sería, de acuerdo a lo que en un momento planteaste, de que cada disciplina tiene su propia lógica, sus propias categorías, su propio método. En el caso del actual pontífice, del Papa Francisco, si vos considerás que se mezclan en su discurso el plano ético, teológico y político, si se pueden separar, si en algunos casos su discurso es más teológico, en otros más ético, más político, en fin, tu apreciación sobre eso. Muchas gracias. Gracias. Yo la verdad, para ser brutalmente honesto, leí una sola cosa de las que publicó, en serio, digamos, que yo la haya leído en el sentido de estudiarla, ¿no? Que fue la encíclica Laudato Si. Y la estudié, digamos, Y me parece que ahí, a ver, porque hay que separar lo que hace, los gestos y las palabras que hace un funcionario de la iglesia, con todo lo que le podemos agregar además la palabra funcionario, pero funcionario al fin, o sea, un representante. Que obviamente está mezclado lo simbólico y alguien que está hablando y por ahí derrapa y por ahí acierta, bueno, como cualquiera, digamos. Que para mí habla muy bien en comparación de otros que para no derrapar esperaban escribir todo y leerlo, ¿no? Es un espanto, digamos. Yo prefiero a uno que, bueno, que derrape un poco y después diga, me eché un moco, bueno, qué sé yo. Pero digo, más allá de eso, ya enfocándome en el texto, creo que ahí sí se separan y se interconectan bien los ámbitos, ¿no? Si ustedes recuerdan, la encíclica empieza con una descripción que yo se la pasé una vez estaba dando un curso, una maestría en la Universidad Nacional, y bueno, y se la doy sin decirle de quién era. Entonces le doy un pedazo de 2 o 3 páginas de la encíclica, y era toda la descripción de la cuestión de cómo está el mar, y cómo están los residuos, y cómo está, qué sé yo, el agua, y todo esto. Estaban todos de acuerdo.
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Una maestría sobre hábitat y no sé qué. Y le digo, bueno, es una encíclica del Papa. No es que el Papa la haya escrito, porque seguramente tiene unos cuantos que le hicieron, pero finalmente es que la firma. Entonces, claro, los vagos no sabían bien qué decir ahora, porque habían dicho que estaba buena, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que hay en ese texto una clara delimitación de lo que corresponde al discurso científico. Después Foucaultianamente podríamos discutir qué cosa corresponde al discurso científico, o con Lacan el tema este de los 4 discursos, ¿se acuerdan? Y cómo está el discurso de la histeria, de qué sé yo, y el discurso de la ciencia. Pero más allá de eso, es un discurso científico. Y después viene el campo, si uno quiere decirle filosófico, el campo religioso y finalmente el campo educativo también, que estaba ahí en juego. Y el campo educativo a mí me resulta muy interesante porque es donde él dice, bueno, acá es donde cabe, digamos, poner las cuestiones en común. O sea, acá está el campo científico, hay que enseñar ciencia, no vamos a joder, vamos a enseñar ciencia. Después, a esa ciencia la haremos hablar en el plano simbólico, ¿no? En el plano estético, por ejemplo, que a mí es un plano que cada vez me resulta más interesante. Acá hay un grupo de chicos de 50 años como yo, es un grupo de chicos que escribieron hace unos años y trabajan el tema de la estética y la liberación, ¿no? Y tienen la teoría que el problema de las izquierdas en los 60 fue que apostaban al cerebro, apostaban a la conciencia, y no hicieron una apuesta estética, no hicieron digamos, una elaboración estética, ¿no? A mí me resultó siempre muy, muy interesante esa idea, porque es todo un campo que para mí yo no lo había indagado lo suficiente. Me parece que la educación lo que puede hacer es poner en interacción esos diversos ámbitos, ¿no? Súper difícil, porque después ahí, claro, rápidamente, bueno, ¿quién da la clase? ¿Con qué materiales lo da? Bueno, lo que todos quienes somos profes sabemos que pasa. Pero esa encíclica para mí es una respuesta a lo que vos, Emilce, me preguntás. Yo ahí encuentro más o menos separados con cierta claridad los ámbitos. Genial, Diego, gracias. Claudio, ¿te animás a invitarnos a la sorpresa final, a la tradición de la comunidad? Bueno, primeramente, Diego, ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Esperamos que volver a tener y a compartir estos espacios con gusto. contigo. Viernes suele ser un día de clases para mí, pero escaparé algunas. Para eso existen los adjuntos. Buenísimo. ¿Sabes, Diego, que este espacio de vino, una charla, pedimos a todos que los que puedan prender su camarita también, es justamente un encuentro en donde compartimos la vida, compartimos los saberes, y también en ese compartir está, ¿no?, aquello que nos une, la cercanía en la cual nosotros nos reflejamos en una copa de vino, ¿no? Compartida. En este caso yo ahora tengo un vino blanco, pero puede ser, acá en Salta lo bueno son los Malbec. Pero bueno, y saludamos entonces esto de haber compartido con vos este espacio, saludamos también a todos los que han compartido este espacio, y comunidad, y también a ti, Diego. Vamos anunciando que el viernes que viene vamos a estar con James Allison, el teólogo inglés, que vamos a estar tocando el tema de pastoral LGTBI, un trabajo de conciencia. Así que también invitado a Diego y a toda la comunidad. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias, Diego. A ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Diego. Buenas noches a todos.